La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Este sábado, Gabriel Boric, el presidente, adelantó una futura fusión con Revolución Democrática en el marco del 4º aniversario de su partido, Convergencia Social. Tras los dichos del mandatario, se observa un consenso entre los 3 partidos que conforman el Frente Amplio para avanzar en una estrategia de una sola facción política. Desde Revolución Democrática señalaron que evaluarán esta posibilidad a mediano plazo. El señor Alberto Mayol se suma a la mesa. Pero muy buenos días desde España. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Qué placer tenerte para poder leer tu interpretación de este camino que va y viene, que algunos dicen que es a mediano plazo, que es la fusión de partidos dentro del Frente Amplio. Estratégicamente, en tu mirada, conociendo bien la historia, la interna, ¿qué te parece? Bien, tiene muchas dimensiones. Estas son las respuestas que técnicamente los especialistas las decimos de muchas maneras, pero queremos decir siempre, solo Dios sabe. Entonces, a ver, desde el punto de vista estratégico, el Frente Amplio es ya una unidad y no tiene sentido que tenga demasiadas diferencias internas porque la coalición de gobierno ya es altamente compleja. Tiene a otro partido muy grande, como el Partido Comunista. El Frente Amplio todos lo contabilizamos al final como una sola fuerza política, y por tanto lo contamos como partido. Y tenemos por otro lado al Partido Socialista. El Frente Amplio requiere una administración conjunta, siempre ha sido necesario, en algunos momentos incluso lo ha tenido con vocerías conjuntas, y una vocería conjunta significa algún grado de administración conjunta porque no puedes tener solo una vocería. Entonces, desde un cierto punto de vista es muy lógico. Ahora, muchas veces esas diferencias entre partidos dentro del Frente Amplio están basadas no tanto en las diferencias de lo que piensan, sino en situaciones más bien territoriales que se produjeron en algún momento donde hubo identidades muy diferentes entre unos y otros. Por de pronto, a nivel territorial, los grupos de convergencia, lo que hoy día es convergencia social, antes el principal grupo de esa convergencia era el movimiento autonomista, esos grupos son muy activos en distintos territorios de Chile, y esos grupos tenían enormes diferencias con Revolución Democrática porque los consideraban muy institucionalistas, mucho más conservadores, y por tanto hay diferencias en las bases. Esas diferencias en las bases pueden estar resueltas o pueden aparecer con cierta fortaleza en caso de que esta fusión avance y se vea una cierta convergencia en alguna dirección que les parezca inadecuada. Entonces, esa corrosión es compleja. El hecho de que el presidente haya hecho el comentario, esto más o menos se veía porque hace un par de meses se comunicó que finalmente Convergencia Social iba a ocupar la misma sede que Revolución Democrática. Todo partido completamente autónomo ocupa una sede distinta a otro partido. Es una cosa completamente lógica porque son cosas que importan. O sea, yo no voy a funcionar con Windows, vendiendo servicios adentro de las oficinas de Apple. No tiene sentido. Claro. Y por tanto iban a funcionar por separado. Y resulta que aquí se anuncia que van a estar juntos y que es un paso que era fácilmente interpretable como una nueva convergencia dentro del Frente Amplio. Ahora, yo creo que desde el punto de vista de la gestión para el gobierno es importante, pero el hecho de que lo haga el presidente de la República marca un elemento de riesgo para él, porque supongamos que esto no prospera, no funciona. Se vería como un acto de debilidad el presidente plantear una hipótesis que eventualmente no prospera. Tal vez está totalmente resuelto, pero en política las cosas nunca están completamente resueltas. En segundo lugar, porque no estamos acostumbrados en Chile que el presidente de la República sea al mismo tiempo en realidad un líder específico de su partido.
Cosa que fue bastante cobrada el fin de semana desde varios puntos de vista, como el presidente se está comportando como un líder de partido cuando en realidad, y en su discurso, cuando en realidad es el presidente, y esto es muy típico de todos los chilenos, como... Es que, ahora, eso es muy chileno, pero en realidad no es normal internacionalmente. Hay muchas veces que los presidentes efectivamente tienen poco que ver con el partido, le hace Donald Trump, por ejemplo, pero en general se entiende que son los líderes de su partido, es bastante lógico en muchos sentidos, y bueno, que las democracias parlamentarias es absolutamente exigible, claro. O sea, es lo lógico. Así es que la verdad es que no tiene mayor gravedad, pero sí lo expone a una situación que es compleja porque es eventualmente una postergación, un eventual fracaso de ese proceso podría significar que se le cobre la cuenta. Pero seguramente también están pensando en solidificar las bases, entender que el elemento aglutinador de todo esto es Gabriel Boric como presidente y que entonces esto se va a hacer más fácil a través de esta locución. Yo creo que esto demuestra que el gobierno al menos tiene plena conciencia de que uno de los elementos más difíciles para administrar que ha tenido ha sido su propia configuración de sistema de alianzas y de configuración institucional interna de los partidos, movimientos y todos aquellos coaliciones que configuran el gobierno. No nos olvidemos que aquí hay coaliciones que están fuera del gobierno, que tienen ministros importantes dentro del gobierno. Por de pronto la ministra del Interior. Entonces, aquí hay una situación de asimetrías, de donde lo cóncavo no coincide con lo convexo en muchos momentos. Y esa complejidad hace que el gobierno muchas veces trastabille en cosas que deberían ser de rutina. Creo que en ese sentido, al menos, se revela una conciencia de que hay que modificar aquello. Alberto, hola, Sebastián Flores por acá. Una pregunta primero para ti. Tú fuiste fuiste candidato presidencial por el Frente Amplio, esta vez estuviste en la formación un poco. Una pregunta muy breve antes es la siguiente. ¿Te sientes parte del Frente Amplio todavía de alguna forma o ya nada? Habiendo pertenecido. A ver, es como... Yo no reniego de mi pasado en el Frente Amplio, lo que significa que siento que hay una parte de mí que por supuesto está allí. Y yo me fui luego de ganar un juicio porque me echaron arbitrariamente. Me echaron arbitrariamente, fui a juicio, gané, y ahí dije, ahora me voy porque ustedes obviamente no quieren que yo esté acá, yo tampoco quiero estar donde no quieren que uno esté, pero... Yo voté, Alberto. Que claro que... Debo hacer la aclaración. Perdona. Que dije, yo voté a Alberto. Debo decir. Nicolás Copano votó por Alberto en la primaria del Frente Amplio del 2017. Eso está diciendo. Está bien. Muy bien. Yo sé que trabajaba con la otra candidata. La radio. Yo espero que el presidente también haya votado por mí, porque si le gustaron tanto los trenes, es lo lógico. No, pero Alberto, yo esta pregunta breve, que para saber si tu corazón todavía sigue siendo frente amplista, ya dejaste ir ese barco, ese tren más bien. La pregunta es, el Frente Amplio ya tuvo una convergencia que justamente se llama Convergencia Social, que unió a Izquierda Libertaria, que después se salió, a Socialismo y Libertad, sí, que es la coalición de donde viene la ministra Orellana, al Movimiento Autonomista y a Nueva Democracia, donde tú perteneciste también. Que se juntaron todos estos partidos en torno a la convergencia. Uno podría decir que es un partido instrumental de alguna forma, si piensa que son movimientos que tienen una raigambre ideológica profunda. Yo pregunto, ¿era tan profunda? Y segundo, hoy en día hay algo ideológicamente que diferencia Revolución Democrática con Convergencia Social, porque en el debate de la ciencia política o la filosofía política de fondo, ¿hay algo que uno diga, mira, Revolución Democrática tiene esta línea política que es totalmente distinta a Convergencia Social y por eso tienen que ser partidos distintos? Lo mismo meto a comunes. ¿Son partidos que uno diga son distintos o ya son cuestiones identitarias los que los dividen a esta altura? A ver, yo te voy a decir lo siguiente. El Frente Amplio tenía declaraciones de principios muy diferentes dentro del Frente Amplio entre sí. A la hora de las políticas públicas eran prácticamente idénticas. ¿Ya? Por tanto, era lógica la fusión desde el punto de vista de las ideas para cómo gobernar y había muchas diferencias desde el punto de vista, o sea, estamos hablando de que en la candidatura, por ejemplo, de Beatriz Sánchez, tanto en la primaria como después, en primera vuelta, fue apoyada por grupos que son libertarios, o sea, son anarquistas, y grupos que son liberales, ¿ya? Que son elementos completamente opuestos.
pero que estaban de acuerdo en las políticas públicas, porque en el fondo, el espacio que ocupa el Frente Amplio es el espacio de la socialdemocracia, que es un espacio que el Partido Socialista se sentía por parte de sus propios militantes y por sectores de izquierda había abandonado. Y como el país estaba sus políticas públicas estaban muy a la derecha, entonces decir socialdemocracia sonaba una cosa súper... decir políticas típicas de la socialdemocracia era una cosa así como inimaginable, tal como fue revolucionario para la gente escuchar gratuidad en la educación, como fue revolucionario para la gente hablar de sistemas públicos de salud que fueran obviamente se cotizara para el sistema público de salud, que fueran sistemas de solidaridad a nivel de las pensiones. Todo eso sonaba una cosa completamente absurda, y el Frente Amplio y logra instalar, antes de existir incluso como nombre de Frente Amplio, logra instalar esa agenda política. Y da un ecosistema a esas agendas que obviamente existían desde antes. Había mucha gente que pensaba esto, pero no tenían capacidad política de acción. Claro, el Frente Amplio posibilita esa capacidad de acción. Y esa es su gran virtud. Si tú me preguntas si es pertinente todo esto junto, yo te digo, desde el punto de vista de la acción política hay total pertinencia. Desde el punto de vista de los principios y valores que los fundaban, se veía una distancia muy sideral. Sin embargo, parece que hoy en día las cosas se han ido unificando en mirada dentro de los movimientos. Yo quiero pedirte unos minutos más, Alberto, porque me parece súper interesante este otro debate que está a la palestra y que habla de un ambiente cultural. Tú como sociólogo, por supuesto, puedes tener tu mirada y me parece pertinente tenerte, que lo íbamos a separar, pero te pido unos minutos. Que tiene que ver con las declaraciones de Luz Croxatto en Revista El Sábado, el día sábado, porque por fin la Revista El Sábado sale los sábados, no los viernes como antes, del Mercurio, en la cual desató cierta polémica y cierta crispación ambiente debido a que planteó que ni en dictadura tenía que cuidar sus palabras tanto como ahora. Todo esto criticando el miedo a la cultura de la cancelación, que en Chile tiene un término que se ha popularizado a nivel internacional, la funa. Nosotros, Chile inventa la funa y la ocupa en otros países, la está exportando. En España, y de esto no ocupan el escrache, que es el término argentino. Claro, en la funa le ganó al escrache como conceptualización. Y generó distintas reacciones interesantes entenderlo desde el punto de vista de la cultura concertacionista, de la generación X, que se ve interpelada sin oportunidad política para poder concretar articulación. Y tiene mucho que ver también con la moral que la generación X, la generación 80, la vieja concertación, acusa que es la moral del Frente Amplio de alguna forma. Que es lo de la políticamente correcto, lo de la cultura woke o woke, como se dice. Que hay que buscar un término chileno del woke. Entonces existe, se llama Ñuñoa. Entonces claro. Tiene que ver también con una moral que se la asume también y se le pone a quienes son gobierno hoy en día y mayoritariamente al Frente Amplio. Entonces quiero ir a la pregunta acá grupal. Parto por Alberto, que está conectado. ¿Existe la cultura de la cancelación en Chile? A ver, primero yo creo que sí, que la entrevista de Luz Croxatto es muy interesante, para empezar, porque plantea de un estilo que es muy poco frecuente en las entrevistas en Chile, de manera clara su punto, a riesgo de lo que pudiera ocurrir. A ver, yo creo que es evidente que hay una especie de restricción respecto a una serie de temáticas sobre las cuales tú ya sencillamente no puedes referirte bajo ninguna perspectiva que no sea aquella que está tomando un cierto elemento hegemónico. Está prohibido porque pasas a ser básicamente como considerado nazi, ¿no? Entonces ya es automático. Efectivamente hay algo de eso. El argumento que ella da es un argumento que yo supongo que yo entiendo y que yo supongo que la mayor parte de la gente entiende, pero me parece que las críticas que le hacen a ella es porque sencillamente no le entienden ese argumento. El argumento que ella dice, uno podía hablar más en dictadura. No se refiere naturalmente a que me imagino, entiendo yo, que no se refiere, me imagino, a que pudieras decir cualquier cosa en dictadura, porque había cosas que no podías decir, no a riesgo de que te cancelaran, sino que a riesgo de que te detuvieran, te torturaran o eventualmente te mataran, ¿ya? Eso todos lo entendemos.
Lo que ella me imagino que está diciendo es que está hablando de que es muy fácil, en distintas temáticas, hablando libremente, decir algo que inmediatamente sea objeto de que, por favor, no. Por favor, no. Ahora, eso no pasa solamente en Chile, ojo, está pasando en muchas partes. O sea, yo una vez, en una entrevista hace poco acá en España, explico que el libro sobre las 50 leyes del poder en El Padrino es obviamente un libro muy patriarcal, porque no podría ser de otra manera. O sea, eso Claro, es la figura del padrino es eso. Entonces, y resulta que hay gente que protesta rápidamente, ya diciendo cómo se va a aceptar que haya un libro patriarcal. Entonces digo, bueno, ya está, o sea, estamos en esto, ¿no? Bueno, de alguna manera, yo el otro día se lo escribí a una persona que conversábamos por el WhatsApp y le decía, mira, antes los curas promovían un cierto moralismo muy restrictivo, ¿no? Pero resultó a la larga que nos enteramos que eran libertinos, ¿no? Pero ahora tenemos a los libertinos que promueven la revolución en la moral, pero resulta que excomulgan al que piensa distinto. O sea, tenemos una situación que a mi juicio es absurda, donde decimos, no, esta es una sociedad donde la libertad debe campear, pero al mismo tiempo, para que la libertad exista, tiene que haber restricciones claras respecto a lo que se puede decir en broma, en serio, de distintas maneras. Me parece que y a eso en particular, me parece que es donde apunta la crítica en general a los identitarismos radicales, a la idea de que tienes que pensar a partir de esta matriz. Yo creo que ese es un tema, lo que plantea Luz Croxatto me parece que es un tema relevante para los sectores que están en el progresismo, en la izquierda, o que creen sencillamente en el concepto de libertad, porque hay un cuestionamiento del concepto de libertad que hay que al menos desarrollar, elaborar y llegar a alguna conclusión. Quiero hacer el contrapunto, porque me parece que es interesante lo que planteó Luz Croxatto, un tema para conversar de mesa. Comenzando de acuerdo contigo, y esto es difícil, porque estamos haciendo mansplaining probablemente, y lo que quiero ir no es a que Luz no tenga la capacidad, una notable guionista, etcétera, pero que, por supuesto, en las páginas de un diario siempre queda cristalizado de una manera u otra. A mí me parece que Luz Croxatto quiso hablar de algo que una autora y escritora activista llamada Sarah Schulman pone en un texto notable, que página 12 lo puse hace 2 semanas y le encontré absoluto sentido, cuyo título es, es un libro editado recientemente por Paidós, que se llama El conflicto no es abuso. Y básicamente plantea que hay un asunto problemático en los debates sobre victimización y violencia. Entonces, muchas veces, a propósito de la instalación de temas conflictivos, hay personas que sienten, sin tener la capacidad de tener perspectiva, y deforman la conversación situando lo que era antiguamente una problemática a una situación abusiva. Eso me parece por un lado. Saliendo de eso, de la perspectiva de Luz y complementándola con este texto que lo invito a leer en www.copano.news, que hay una pequeña review con buenas frases y contenido, yo creo que no existe la cultura de cancelación en Chile. Y es polémico, brindarlo, porque en este país se puede decir lo que uno quiera y no sale de circulación. Un ejemplo, 24 horas que literalmente volara por el aire Patricia Maldonado en su auto, 24 horas antes, ella planteó que Campillay, la senadora que fue víctima de trauma ocular, estaba cada día más fea. Y Patricia Maldonado aparece en prime time en la televisión abierta y cuando dicen, bueno, íbamos a nuestros auspiciadores, va tanda. O sea, si uno puede llegar a decir esa cosa con ese nivel de crueldad, no hay cultura de cancelación. Lo que creo hoy es que hay una implacabilidad por parte de las audiencias que dicen no. Si esa implacabilidad es correcta o no, yo creo, y ahí discrepo de la implacabilidad o del tono de la implacabilidad con el tema de el conflicto no es abuso. Tu perspectiva, Adriano. Yo, o sea, sobre el artículo de la Luz, yo creo que uno no puede, o sea, si uno se encuentra estudiando un texto antiguo, por ejemplo, uno no puede tomar todo
literalmente, ¿no? Uno tiene que tener la inteligencia y la sensibilidad de entender que se usan recursos literarios en los artículos de la entrevista, y cuando uno habla también en la vida cotidiana, que pueden ser malinterpretados por una persona que tiene una escasa capacidad lectora, como es noto ser entre nuestras generaciones. Nosotros no estamos siendo capaces de leer más de una carátula y media de una página, entendiendo lo que estamos leyendo. Entonces se me hace difícil también interpretar justamente el hecho de que una persona que está todavía en la universidad estudiando y tiene todo el derecho a errar y a ser ignorante, pero que para mí la ignorancia es algo muy bueno, porque se cura estudiando, y estudiar es lo más rico que uno puede hacer, yo lo digo como historiador. Entonces hay mucha sensibilidad, ¿no? Hay una hipersensibilidad respecto a lo que se lee, a la interpretación que se le da siempre una interpretación literal a lo que se escribe. Y yo creo que es el mismo pecado que cometían los primeros cristianos en la historia. ¿Ah? Los tipos leían la Biblia y la tomaban literalmente. Claro. Y San Agustín les decía, esto no se toma literalmente, ¿no? El primer gran intelectual del cristianismo. Yo creo que hoy día se comete el mismo error cuando se lee un texto. Sí, yo creo que no deja de llamarnos la atención también que quienes critican a Croxatto respecto a esto mismo, no solo de la cancelación, pero sí del miedo a la funa y a la intolerancia, le están dando la razón. Son perspectivas, son las 8:56, todos pusieron la suya. Sí, disculpa, una cosa breve. Dale, Alberto, dale. Cierra, Alberto. Sí, muy, muy breve. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que o sea, me parece que es muy importante el tema de la posibilidad intelectual de trabajar este tema. O sea, en primer lugar, porque justamente nosotros lo que estamos haciendo aquí es interpretar una entrevista, tratando de entenderla. No tiene nada de malo. Cuando se habla de mansplaining en el feminismo, se habla de cuando tú estás interrumpiendo a una mujer para decir lo que ella realmente piensa. Eso es. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno empieza a ver que se empiezan a decir, no, mira, es que esto tiene que ver con esto, porque es otra forma de discriminación, y al final todo es discriminación. No, la verdad es que hay que ser muy preciso, porque si no, se desgastan los conceptos, y yo creo que en Chile lo que sí está muy claro, y yo creo que sí existe la cancelación. La cancelación existe cuando alguien no tiene quien lo defienda políticamente. Es decir, las personas intelectuales, si no tienen atrás alguien, que corren un enorme riesgo de cancelación, y eso sí me parece particularmente peligroso. Alberto Mayor, qué notable conversación hemos tenido esta mañana. Muchas gracias desde España, Alberto. Para nosotros es un honor tenerte acá en las mañanas de Radio La Clave. Nos vemos pronto, Alberto, que estés bien. Nos vemos. Chao. Y sigan la Cosa Nostra, por supuesto, que está súper interesante esta semana a propósito de lo que ha pasado. Adriano, un placer tenerte esta mañana. Sí. Muy bien. Gran co-host. Gran esta jornada. co-host. Hartos temas que Y teníamos. qué bueno que hablar. tenerte de vuelta. Flores Muga te echaba de menos. Sí. Yo Ahí también. nos va a contar No tus voy a aplaudir, historias. no voy a aplaudir a mí mismo. Tus historias de bombonera. Queda pendiente. Cuídense. La boca. Nos vemos. Chao, los queremos.